variable post. Esta variable post y de factura. Aquí cerramos el PHP y vamos a ver que nos muestre la variable post y de factura. Bueno, esto lo que hace es llenar el valor del campo factura. Lo que hemos digitar formulario de la factura como tal. Y esto después vamos a enviar con el submit y con eso llenamos los datos de la compra como tal. Entonces, save. Bueno, aquí tenemos el valor de factura. Viendo acá, pues creo que cometí un pequeño error. Este código que va de for hasta el final del for, esto, pues código HTML tiene que estar por fuera o después de cerrar PHP. Lo pegué mal, lo pegué antes de cerrar PHP, que te da al principio, entonces ahí cometí un error. Entonces voy a poner ese form desde el principio, este form desde el principio hasta el final por fuera del primer PHP que he escrito yo. Ahí sí fue un error mío y le pido disculpas. El primer PHP, que es este último PHP que está acá, que es después de este hecho fila valor. Listo. Ya teniendo esto claro, que aquí pinta el PHP el recorrido del while, donde está el select. El select. Listo. Luego sí vamos a probar el formulario. Entonces pongamos que vamos a editar la 24 2004 o 2005 de la fecha 2017 del día 6 del mes 6 del día 8. Hacemos el cliente, luego damos valor 45 y pongamos, lo registramos y ahí aparece los datos de inserción de la factura, el nombre del cliente que hemos seleccionado, y aquí está el ID factura número 2005 que no se puede modificar porque vamos a insertar los productos. Y luego vamos a seleccionar los productos, que está Panecillos Noel, digamos que está Snickers, digamos que se va a comprar bueno, digamos que 12 a 12.000 pesos, digamos. Y aquí se necesita el resto, pues digamos que valga otro 12, que valgan, bueno, 13, y que valgan el resto, que son 45 y 12, serían como 33.000 pesos. Y así insertar un valor para registrar los datos. Ten en cuenta que este es este es el campo ID artículo cantidad, o sea, ID artículo, ID artículo, ID artículo 2 y ID artículo 3. Mismo cantidad, valor, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta el nombre de los formularios para poder insertar los datos de facturas. Entonces, vamos a crear, insertar detalle factura. Vamos a crear este formulario. Entonces vamos a crear archivo que se llama insertar detalle factura, porque es la respuesta del formulario. Luego busquemos el archivo. Obviamente comenzamos con la librería de conexión de la base de datos. Luego
miremos vamos a hacer la inserción. Entonces vamos a preguntar que, obviamente, si, cierto, si la variable post, cierto, digamos que y de artículo es diferente, esto significa la operación diferente a vacío, es decir, si no llega ningún valor vacío. Si esto no tiene ningún valor vacío, entonces vamos a proceder a hacer inserción de la base de datos. Entonces, hacemos la cadena SQL, ¿cierto? De la tabla insert, la tabla que vamos a mirar es, disculpen, si estimar, la tabla se llama detalle factura, ¿cierto? Luego eso y de detalle, ¿cierto? Y de factura y de artículo, cantidad y valor, que son los campos que hay que insertar. Luego a utilizar el values, ¿cierto? El values que se ingresa a la base de datos, y hay que tener en cuenta lo siguiente. Voy a poner el valor 0 ahí de detalle. Bueno, usted se va a preguntar por qué hay que agregar el valor 0 ahí de detalle. Porque resulta que yo tengo creado la tabla de detalle factura, la llave principal con valor autoincrementado. Es decir, cada vez que yo inserto un registro, él automáticamente asigna un número y ese número se comienza a incrementar de 1 en 1. Quiere decir que si yo comienzo con el número 100, entonces los siguientes registros serán 101, 102, 103, 104. Y en este caso, como vamos a comenzar el primer registro, entonces va a comenzar con 1 y los subsiguientes va a comenzar con 2, 3, 4, 5. Entonces con eso autonumérico, entonces antes por poner el número 0, el número se autoincrementa. Luego ponemos la factura, entonces obviamente está el famoso post, ¿cierto? Post, ¿cierto? El campo ID factura. Luego seguimos el ID artículo. Y por último hacemos la cantidad y por último el valor. Verificamos que aquí cierra cadena concatena, cierra variable concatena con la cadena, y veo que tengo que verificar que todas las cadenas también concatenadas para no tener ningún error de PHP. Luego hacemos hecho, ¿cierto? Perdón. Y hacemos la variable que hicimos, bueno, SQL, ¿cierto? Es igual la variable de conexión, ¿cierto? Connect de la función query, ¿cierto? Query. Después vamos a decir que se ejecuta la cadena SQL, como que ejecuta esta instrucción. Y obviamente va a hacer otra validación dentro de ese if, ¿cierto? Un if dentro de ese if, que si esta variable devuelve un valor falso, es decir, si se ejecutó mal la instrucción de SQL, como va a decir, no me va a dar un mensaje de error,
que hay un error en la consulta, o error en la inserción. De hecho, va a decir que hay un error en la inserción. Error en la inserción del producto número 1. Bien, listo. Si por ejemplo inserto el artículo número 2, o sea, es decir, y de artículo 2 está diferente vacío, pues entonces insertamos los detalles de la factura. Hay de factura 2, hay de artículo 2, digo, hay de factura, eso no, perdón, hay de factura 1 porque es solamente una factura, una de factura normal 1, pero si está artículo 2, cantidad 2, valor 2, eso sí lo podemos hacer. Y si no está bien hecho la consulta, decimos que está en error de inserción de punto número 2. Y por último, hacemos el artículo 3, si está diferente vacío, hay de artículo 3. Y decimos que está insertando el artículo 3 de la cantidad número 3 y el valor número 3. Si todo está correcto, pues entonces quiere decir que fue efectivamente la inserción, que fue efectivo, que se insertó la base de datos. Entonces, si existe, o sea, si insertó correctamente, si decimos, la consulta detalle, ¿cierto? Es igual a la variable cones, la variable conexión de la función query. ¿Y qué consulta vamos a traer? Vamos a traer select asterisco from detalle factura, donde id factura es igual a la variable post que nos trae a la factura. Es decir, nos trae todos los detalles productos de la factura. Todos. Entonces, vamos a cerrar aquí el PHP, lo cerramos PHP acá. Entonces hacemos famoso while, mientras, ¿cierto? Antes del while, decimos hecho, ¿cierto? La hacemos en encabezado, la etiqueta de encabezado H1, decimos detalles, factura, números, ¿cierto? Luego concatenamos los ID factura, ¿cierto? Porque es la factura que estamos digitando. Y coma, cerramos el encabezado H1, ¿cierto? El encabezado. Luego hacemos el while que mostramos fila, ¿cierto? De la variable consulta detalle, porque se ejecuta la consulta. La variable consulta detalle, la variable en la función fetch array, ¿cierto? Fetch array, y nos trae todos los detalles de la factura, todos los detalles. Entonces, hecho, entonces, artículo, ¿cierto? El artículo. Pero hay que, sí, hay algo que tengo que hacer en el join después. Pero bueno, vamos a ver el código, digamos, código artículo, fila, ¿cierto? Entonces traemos el ID artículo, el punto, concatenamos pues, una línea para separar, punto, luego concatenamos la misma fila, que decimos que la cantidad, luego concatenamos y por último el valor. Y concatenamos el cierre. Ya con esto nos muestra los datos del artículo y si no funciona correctamente nos debe funcionar.